Gloria a Dios, amados. Pues damos inicio a nuestra clase, la voz de los profetas menores. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Palabras claves, les envió profetas. ¿Para qué? Para que se volviesen a Jehová. ¿Y qué hicieron ellos? Los amonestaron, los profetas. ¿Y qué hizo Israel? No los escucharon. Ahí está. Ese es el resumen de los profetas menores. Y esa es la sentencia que da Segunda de Crónicas, capítulo 24, en el versículo 29, acerca de lo que ocurrió con Israel y los profetas. Ahora veremos el libro de Oseas, que es Amor Inagotable. Ese es el título de nuestro libro. Amor Inagotable. Veremos cómo todo el libro de Oseas está impregnado del amor de Dios, un amor realmente sorprendente, un amor único y lleno de esperanza para nosotros. Y primero veremos el contexto del libro, en segundo lugar veremos la estructura del libro, en tercer lugar veremos el contenido del libro, en cuarto lugar veremos los textos claves, en quinto lugar veremos a Jesucristo en el libro de Oseas, en sexto lugar veremos cómo se predica el evangelio en el libro de Oseas. En séptimo lugar, veremos cómo algunas preguntas, solo preguntas de reflexión y aplicación a nosotros hoy, que nos harán tomar decisiones para el Señor. Básicamente, esta será la misma estructura que veremos en cada uno de los libros de los profetas menores. Así que debemos comenzar nosotros con el contexto del libro de Oseas. Es decir, ¿dónde se llevó a cabo los eventos de este libro? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo se entendían estas cosas? ¿Cómo se hicieron? ¿Cómo se anunciaron? Estar entendiendo quién era el autor, es decir, el profeta Oseas. Como se declara en el versículo 1, el autor es Oseas, que es hijo de Beeri, esposo de Gomer, quien aparentemente era ciudadano del norte de Israel. Como vimos la semana pasada durante nuestra clase de introducción, hubo un momento en donde la nación de Israel, después de la muerte de Salomón, se dividió en dos naciones. La nación del norte se llamaba Israel y la nación del sur se llamaba Judá. Así que Oseas aparentemente era de la nación del norte de Israel, donde habían 10 tribus, y allí desarrolló su ministerio. Pero algo muy particular que tenemos que notar es que menciona a la esposa de él, que pocas veces se menciona a la esposa del profeta. Y hay una razón. Y aquellos que pudieron leer el libro durante la semana entenderán por qué en el primer versículo del libro se menciona a la esposa de Oseas. Pero miren qué hermoso es esto. A pesar de todas las cosas impresionantes y horribles en algunos casos que pasaron entre él y su esposa, comienza el libro diciendo que su identidad él es esposo de Gomer. Uf. Me impacta cómo mantiene ese compromiso, esa promesa con su esposa Gomer, a pesar de los pecados de ella. Pero bueno, este es Oseas, el autor. El significado de su nombre es muy importante. Oseas es la misma palabra que se usa para Josué, y es la misma palabra que se usa para Jesús, y significa salvación. Así que Oseas es Josué, Oseas significa Jesús. Oseas significa salvación. Solo ese nombre impacta nuestras vidas. Y si vemos la historia de cómo Oseas se comportó y Dios lo usó para promulgar, para hablar su mensaje a través de este libro, veremos por qué ese nombre impacta tanto nuestras vidas. Es el Salvador. Josué, Oseas, Jesús, nuestro Salvador. Nosotros necesitamos un Salvador. Y este libro nos muestra esa necesidad profunda que tenemos. Ahora vamos a ver el contexto histórico. Oseas ministró durante los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes del sur, y durante los días de Jeroboam II, rey de Israel. Eran días muy prósperos, mucho dinero, muy abundante todo. La gente estaba muy en su propio mundo de prosperidad, sobre todo en el reino del norte. El reino del norte se había apartado de Dios, había desarrollado su propio culto a Dios, apartado del culto del Señor. Se habían apartado de Dios, lejos de él. Y habían ido tras los ídolos durante el reinado de Jeroboam y de los demás reyes de Israel, y que es Jeroboam II.
Y en este contexto, en un pueblo idólatra, lleno, apartado de Dios, es en el que Oseas desarrolla su ministerio. Ahora, vamos a ver cómo él escribe este libro. Y lo primero que tenemos que entender es cómo los profetas escribían. Hay dos características principales en este libro acerca de la literatura profética. Y una de ellas es que ellos escribían a través de oráculos poéticos. Déjenme decirle algo. La mayoría del contenido de los profetas está escrito en poesía. Sí, es una poesía hebrea que es un poco diferente a la de nosotros. Pero en este caso eran oráculos. ¿Y qué es lo que es un oráculo? Es la unidad básica de la profecía bíblica. Son discursos proféticos poéticos. Están escritos en su mayoría en forma de poesía, de tal manera que produce un impacto mientras los leemos. No es lo mismo oír una persona contando algo que oír una canción o una poesía acerca de eso. No es lo mismo que digan, Dios abrió el mar rojo en dos a través de su siervo Moisés. A que usted diga, cantaré al Señor por siempre, porque se ha magnificado grandemente, echó a la mar al caballo y al jinete, el Señor es mi fortaleza. Es decir, no es lo mismo. Así que los profetas están escritos en este lenguaje poético para que haya mayor impacto y también para que pudiera haber una mayor memorización de las profecías. Y eran a través de oráculos. Es decir, que dentro del libro hay unidades proféticas. Y a veces uno no sabe cuándo empieza una, cuándo termina la otra, y cada una de ellas tiene un mensaje diferente. Pero también, en el caso de los profetas, en el caso particular de Oseas y la mayoría de los profetas, ellos usaban también lo que muchos teólogos llaman exégetas, biografía pedagógica. Mira, me llamó mucho la atención cuando encontré esto. Son relatos biográficos, muchas veces inusuales, que se convirtieron en experiencias de enseñanza para los espectadores. Así que a veces los profetas hablaban por oráculos poéticos, como el caso de Oseas hizo, pero también vivieron experiencias biográficas que ellos los relataban, y esas experiencias Dios permitió que la vivieran, muchas veces muy inusuales. Por ejemplo, en el caso de Isaías, Dios lo mandó a que pudiera andar desnudo por muchísimo tiempo para hablar de la vergüenza de Israel. En el caso de Oseas, como veremos, nos mandó a hacer algo inusual e impactante para que a través de esa enseñanza de su vida nosotros podamos también aprender. Pero hay una frase elemental en la vida en el libro de Oseas, y es la palabra pueblo mío. Esas dos palabras son hermosas, amados hermanos. Pueblo mío. ¿A dónde nos lleva la imaginación cuando oímos esta palabra? Volvemos a Primera de Pedro, capítulo 2. Vosotros sois linaje escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dios está hablando con Israel y les dice, pueblo mío. Y lo repite. Pero a veces tiene que impactar la vida del pueblo por las cosas que están pasando. Así que pongamos mucha atención a ese énfasis en la condición de Israel de pueblo de Dios. Pero veamos ahora la estructura del libro de Oseas. Es decir, cómo está dividido. ¿Cómo está estructurado el libro de Oseas? Y eso es lo que vamos a ver. Pero miren, el libro de Oseas está estructurado alrededor de un evento, y ese evento es una boda. Miren qué hermoso, una boda judía de la antigüedad. Todo el libro de Oseas está estructurado alrededor de una boda. Y de esta boda se desprende todo el mensaje, y de esta boda se desprende también la aplicación a nuestras propias vidas. ¿Okay? Así que pongamos mucha atención, porque la motivación de boda en toda la Biblia es muy instructiva para la iglesia y para nosotros, porque Cristo es que la iglesia es la esposa del Cordero. Y nos va a llevar esta aplicación y esta simbología a lugares muy profundos de nuestro corazón. ¿Okay? Así que esta boda nos lleva a tres partes del libro. Primero, Oseas se casa con Gomer, capítulo 1 al capítulo 3. En segundo lugar, hay juicio y restauración de Israel, primera parte, capítulo 4 al capítulo 11. Esto es un oráculo
de esos capítulos del 4 al 11, en donde se desarrolla el juicio contra Israel, pero también se anuncia la restauración. En tercer lugar, hay otro oráculo donde nos habla también de juicio y de restauración, pero la segunda parte. Pero resulta que al final de cada uno de estos dos oráculos hay un mensaje de esperanza. Hermanos, como hablamos, parte del contenido de los profetas siempre es darnos un mensaje de esperanza de parte de Dios. Así que cada uno de ellos nos muestra esperanza al final de cada uno de estos oráculos. Finalmente, el que escribió el libro, el que recopiló la profecía de Oseas y la escribió, aparentemente, según algunos estudiosos, dejó el último versículo de Oseas como una nota al final, es como una moraleja al final de todo el libro, para que nosotros podamos reflexionar en los eventos que pasaron ahí. ¿Okay? Así que esta es la estructura, y ahora vamos a movernos un poco al contenido del libro de Oseas. ¿De qué trata? ¿Qué hay dentro del libro? Ahora que podemos quitarle la cáscara y podemos entrar y ver la masa, ¿qué hay dentro del contenido del libro de Oseas? En primer lugar, tenemos la sección número 1. Oseas se casa con Gomer, capítulo 1 al capítulo 3. Así que esta parte está dividida en 3 actos. El primer acto es el matrimonio. Se casa. Dios le dice, Oseas, cásate con Gomer. En segundo lugar, el segundo acto es el adulterio de Gomer. Ella no solamente es una adúltera, la Biblia la llama una prostituta. Y en última instancia, el tercer acto es cómo Dios manda a Oseas a restaurar a Gomer. Pero miren, esta película, yo creo que no hay una película más romántica, impactante que la historia de Oseas y Gomer. Esta mujer olvidada, llena de pecado, abandonada, que abandonó a su esposo y se fue tras sus amantes, de repente él va tras ella de nuevo y la restaura, la compra de vuelta, la trae y la vuelve al hogar, la cuida y le da otra vez su posición de esposa. Hermanos, es una historia impactante de cómo Dios trata con su pueblo. Y así mismo es los 3 actos de la aplicación. En primer lugar, hay un pacto. El matrimonio de Gomer y de Oseas representa el pacto de Dios con su pueblo. El matrimonio es un pacto. Así que Dios se casa con Israel allí en el monte Sinaí, hacen un pacto. Si oyere su voz, si obedece sus mandamientos. Pero ¿qué hizo Israel? Israel se apartó. En el segundo acto vemos como durante todos los reyes de Israel, ellos volvían a sus ídolos, a Astaret, a Será, Baal, Moloch, todos estos ídolos. Ellos se postraban ante ellos, lo adoraban, lo que es el equivalente a la prostitución de que habla Dios de Gomer. Eran idólatras. Y finalmente en el tercer acto viene también la disciplina de Dios, pero también la promesa de restauración. Esta es la esencia del libro, de todo el libro de Oseas. ¿Cómo? La idolatría es igual, el adulterio es igual a la idolatría. Pero como aún en medio de un pueblo idólatra, adúltero espiritualmente, Dios también se acerca a los redimidos, los restaura, los disciplina y los vuelve a su presencia. Esa es la esencia. ¿En qué consistía el pecado de Israel? Dice, en el mismo que le dijo Santiago a los cristianos. Dice, adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Amados hermanos, este texto, en combinación con el libro de Oseas, realmente debe impactar nuestras vidas. Porque lo que nos está diciendo el Señor aquí es que mientras más nos hacemos amigos del mundo, mientras más amamos al mundo, como dice Primera de Juan, cada vez nos hacemos enemigos de Dios. Es una afrenta contra Dios. Imagínense, amados hermanos, que mi esposa venga, y Dios no lo quiera, y me diga, mi amor, tú me puedes regalar 10,000 pesos para yo irme a cenar con mi novio. ¡Qué terrible! Imagínense cómo yo me sentiría. Pero ¿saben qué, hermanos? Eso es lo que hacemos con Dios.
Oramos pidiéndole cosas materiales para que esas cosas materiales se conviertan en nuestros amantes, en nuestros ídolos. Y Dios está diciendo, adúlteros, no se dan cuenta que lo que están pidiendo, lo que están buscando, su amor, persiguiendo estas cosas, lo convierten en enemigos de Dios. Lo que hizo Israel, alejarse del Dios verdadero y levantar sus propios ídolos de cada una de estas cosas. Ese es el pecado de Israel. Esa es la introducción, como la historia de prostitución de Gomer, cómo esa historia impactante nos lleva a nuestras propias vidas hoy. A mirarnos y decir, Señor, ¿qué tanto estoy yo persiguiendo y amando este mundo más que a ti? Así que esto nos lleva a la sección número 2. Y es cómo Dios viene a interpretar, o sea, a aplicar esta historia, esta biografía, este relato a la condición de Israel. Y lo hace a través de juicio, un anuncio del juicio y de su pecado, y de un anuncio de esperanza y restauración para aquellos que creen. En el capítulo 4 al capítulo 11. Así que veamos lo primero que nos dice el libro. En el capítulo 4, fíjense dónde está ya el centro de la acusación de Dios contra Israel. Y miren cómo está también el centro de todo el significado del libro. Miren qué hermosura. Miren. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. En la versión Reina Valera dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Ahora, yo quiero que entendamos una cosa acerca de esta palabra, no me conoce. Nosotros no podemos interpretarla como que Israel no sabía quién era Dios o no sabía lo que Dios había hecho, porque evidentemente ellos sí sabían los hechos de Dios y que Dios existía. Así que lo que Dios se refiere ahí no era que Israel no sabía que Dios existía. Lo que está diciendo, hablando, es de un conocimiento diferente. En la palabra de Dios, muchas veces, esta palabra conocer y conocimiento tiene que ver con una relación íntima y personal con la otra persona. Casi como cuando dos esposos se unen en la intimidad para concebir, asimismo dice, este hombre conoció a esta mujer y tuvo una intimidad, una relación íntima. Y lo que realmente Dios está diciendo a Israel, ustedes no tienen una relación personal conmigo. Es como lo que dijo Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Este pueblo no me conoce, no sabe, no tiene esa intimidad conmigo. Y le dice, imagínense, a los propios sacerdotes le dice, así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme. Miren, se niegan a conocerme. ¿Qué significa eso? Simplemente se están negando a intimar con Dios, a acercarse a Dios, a tener esa relación íntima con Dios. Yo también me niego a tener. Me alejo de ustedes. Se olvidaron de mi ley, se olvidaron de mi pacto. Yo me olvidaré de ustedes. Los rechazo, dice el Señor. Qué tremendo. Esa palabra, hermanos. Así que ahí está el centro de la acusación de Dios. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de esto, hermano? ¿Por qué? Esto no se queda así. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Una cosa es segura, Israel. En el día de tu castigo te convertirás en un montón de escombros. Fíjense eso. Te convertirás en un montón de escombros. Eso es un anuncio difícil. Israel se iba a convertir en un montón de escombros, iba a ser totalmente destruida. Una cosa es segura, dice. Dios está diciéndole, por cuanto rechazaste a Dios, ahora tu futuro será escombros y destrucción total. La gente se aleja de Dios y toma la decisión de alejarse de Dios, pero no entiende que las consecuencias de ese alejamiento de Dios no están en sus manos, sino que están en las manos de Dios. Y en este caso, Israel se alejó de Dios y su fin sería escombros y destrucción total. El mundo se ha alejado de Dios. El Salmo capítulo 2 dice, se han juntado, han levantado su puño contra Dios y no saben las consecuencias que tendrá para sus vidas, para el mundo, para las naciones, ese alejamiento de Dios, hermano. Y lo estamos viendo, lo estamos experimentando, un mundo que se aleja de Dios y que de repente Dios nos hace pensar.
Nos pone a pensar a través de situaciones difíciles como la que estamos viviendo. Y en el caso de Israel les dice, y ustedes terminarán en un escombro total. Sin embargo, como en cada uno de estos oráculos, también hay esperanza. Oh Israel, dice, ¿cómo podría abandonarte? ¿Cómo podría dejarte? ¿Cómo podría destruirte como Atma o demolerte como Seboim? Mi corazón está desgarrado dentro de mí y mi compasión se desborda. Hermanos, Dios es amoroso, se deleita en la misericordia, como vimos la semana pasada en Miqueas. Dios se deleita, dice, ¿cómo yo voy a destruirte completamente? ¿Cómo va a haber una destrucción total? Hay una esperanza para algunos. Y cuando Dios habla de Israel aquí, es importante que nosotros podamos entender de quién está hablando. Es decir, cuando Dios habla de Israel, en algunas partes de los profetas menores, se está refiriendo al verdadero pueblo de Dios. Se está refiriendo a aquellos que son redimidos, no a los que son circuncidados en carne, como dice Pablo. No se está refiriendo a los que son descendientes de Abraham solo en sangre. Se está refiriendo a los que son hijos de Abraham por la promesa de la fe. A eso se está refiriendo. A ese Israel que se está hablando aquí. Aquellos que son descendientes de Israel por la fe, no por su ADN o por su descendencia física. A ellos es que él le dice, ¿cómo podría abandonarte, Israel? ¿Cómo podría dejarte ir? ¿Cómo podría destruirte o demolerte? Por eso es que inmediatamente aquí en el capítulo 6, hay un llamado al arrepentimiento. Dios hace una pausa y miren cuál es la palabra que envía. Dice, vengan. Volvámonos a Jehová el Señor. Él nos despedazó, pero ahora nos sanará. Nos hirió, pero ahora vendará nuestras heridas. Dentro de poco tiempo Él nos restaurará para que podamos vivir en su presencia. Hay un llamado de Dios al mundo, a nosotros, a su pueblo, diciendo, vengan. Vengan, venid. ¿Se acuerdan al profeta Jesucristo, como profeta, puesto en pie y decía, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados? Asimismo, este profeta Oseas se levanta y dice, vengan, volvámonos al Señor. Es cierto, Él ha traído esta afrenta, pero Él nos sanará. Nos hirió, pero vendará nuestras heridas. Dios está llamándonos. Dios está haciendo un llamado al arrepentimiento a todos aquellos que tienen oídos para oír. Por eso Jesús decía, al verdadero Israel, el que tiene oídos para oír, que oiga. Esto nos lleva a la tercera sección, donde viene otra vez juicio y restauración de Israel. Pero ahora la segunda parte, del capítulo 11 al capítulo 14. Así que en esta sección vemos primero las acusaciones de Dios una vez más. Pero miren cómo lo pone ahora. Es como si fuera el aumento. En la primera parte la acusación era, este pueblo no me conoce. Porque no me conoce, será destruido. Pero ahora le dice, el pueblo de Israel, dice, amargamente ha provocado al Señor. Uf, hermanos. Fíjense cómo dice el profeta de manera tan poética. Amargamente han provocado al Señor. No solamente han cometido adulterio espiritual con los ídolos, pero lo han hecho de manera provocativa, como para encender la ira del mismo Dios, sin vergüenza, sin ningún tipo de pudor, con el pecado públicamente, los lugares altos. Miren, hermanos, dice, han provocado a Dios. ¿Y qué hará el Señor ahora? Los sentenciará a muerte en pago por sus pecados. La paga del pecado es la muerte. Pero yo quiero poner énfasis, hermano, en esta frase que dice, han provocado al Señor. Cuando nosotros pecamos de manera desvergonzada, sin ningún tipo de pudor, diciendo en nuestro corazón, somos linaje de Abraham, ya yo recibí al Señor, Dios me va a perdonar, me volverá, ¿cómo Dios no va a destruir a su heredad? Provoca al Señor y por eso Dios dice, no, serás destruido. Serás destruido. Miren, con Israel pasó lo que Israel nunca pensó que pasaría. Y era destrucción total. Miren cómo lo dice de otra manera. Ahora hablando del juicio. Fíjense este texto, amados hermanos. Miren bien este texto. Dice,
entonces ahora yo te atacaré como un león, como un leopardo que acecha en el camino, como una osa a quien le robaron sus cachorros. Arrancaré tu corazón, te devoraré como una leona hambrienta y te destrozaré como un animal salvaje. Miren la metáfora que Dios está usando para hablar de la manera en que iba a tratar al pueblo de Israel por su pecado. El pecado es grave, hermano. Los pecados no son errores que cometemos. No son, ay, me equivoqué, son pequeñas faltas. Sí, no. Dios ve el pecado de manera seria y pesada, al nivel de que Él se compara con un león atacando, una leona hambrienta, un animal salvaje, cuando se refiere a darle al mundo las consecuencias de su pecado. Mire, yo no quiero imaginarme lo que significa mirar de cerca a uno de estos animales salvajes acercándose a uno para devorar. Esos últimos segundos debe ser algo aterrador, pero esa es la imagen que Dios está poniendo. Y lo hace para que veamos la seriedad con que Dios ve el pecado. Que para Dios el pecado no es un juego, y que, como digo yo siempre, Dios tiene el juego pesado cuando tiene que ver con la consecuencia del pecado. Dice, los destrozaré como un animal salvaje. Pero al mismo tiempo que dice eso, no nos deja sin esperanza, sino que su remanente tiene esperanza. Aquí en el capítulo 14, versículos 4 y 15 y 4 y 5 dice, el Señor dice, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el Señor? Entonces, yo los sanaré de su falta de fe. Mi amor no tendrá límites, porque mi enojo habrá desaparecido para siempre. Miren esa primera parte. Dice que Él los sanaría de su falta de fe. Mire, una de las cosas más hermosas que vemos en el libro de Oseas es la gracia y el amor soberano de Dios. Dios ama soberanamente. Dios mandó a Oseas a amar a una prostituta. Le dijo, ve donde ella, ámala, cásate con ella, sácala de su vida de prostitución y dale un hogar. Lo amó simplemente porque quiso. Y aquí nos está diciendo que Él nos iba a elegir para sanarnos de nuestra falta de fe. Y nos iba a amar sin límite. En la Reina Valera dice, te amaré de pura gracia porque quiero. Y ese amor no tendrá límites porque es un amor soberano para nosotros. ¿Y cómo se iba a manifestar ese amor soberano sobre sus escogidos? Dice, seré para Israel como un refrescante rocío del cielo. Israel florecerá como el lirio, hundirá sus raíces profundamente en la tierra como los cedros del Líbano. Esa es la esperanza para el verdadero pueblo de Dios. Y escúchenme bien, amados hermanos, aquí no está hablando de ese país que está en el Medio Oriente, que se llama Israel ahora. Esa no es la promesa. La promesa de Dios que se muestra en este texto está hablando de los redimidos de Dios, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de nuestros días. Aquellos que son el verdadero Israel de Dios, dice, serán tan prosperados espiritualmente que serán como si sus raíces se hundieran profundamente en la tierra como cedros del Líbano, firmes, fuertes, los que confían en el Señor de esta manera. Esa es la promesa de Dios para nosotros. Una prosperidad espiritual, un reino en el cual Él mismo será el rocío de las naciones. Él será la bendición de las naciones y en Él seremos benditos todos, las familias de la tierra. Esa es la esperanza que hay. Él dará esa fe. Él será la bendición y nosotros podremos florecer delante del Señor. Y así termina el libro de Oseas con una nota del escriba que recopiló la profecía. Él nos dice en el último versículo, la siguiente frase, dice, que los sabios entiendan estas cosas, que los que tienen discernimiento escuchen con atención. Los caminos del Señor son rectos y verdaderos y los justos viven al andar en ellos. Pero esos mismos caminos, los pecadores tropiezan y caen. Ese es el resumen de la reflexión que tenemos que tener con el libro de Oseas. Los caminos de Dios son rectos y nosotros debemos discernir que aquellos que caminan, los justos que andan por ese camino, dice,
vivirán, pero los necios y los pecadores tropezarán en ese mismo camino de la fidelidad de Dios. No es lo mismo que Dios dijo a través del apóstol Pedro, cuando dice que esta piedra que los edificadores han desechado ha venido a ser la piedra del ángulo, que ellos iban a tropezar en esa piedra, la misma piedra que para unos es tropezadero, para otros es bendición, es piedra angular, la base del fundamento de todo. Esa es la enseñanza que está diciendo aquí el profeta. Que los sabios entiendan estas cosas. El que tiene oídos para oír. Ahora, ¿cuál es la idea central en todo el libro de Oseas? Vamos a ver la idea central. Israel, este es el resumen del libro. Israel ha roto el pacto. Un momentico, hermano. Israel ha roto el pacto con Dios y eso traerá grandes consecuencias. Sin embargo, el amor y la misericordia de Dios son más poderosos que el pecado de Israel. Ese es el resumen del libro. Se rompió el pacto, al igual que se rompió el pacto del matrimonio de Oseas con Gomer. También Israel ha roto su pacto con Dios. Esto iba a traer muchas consecuencias y trajo consecuencias terribles a la vida de Gomer, señor hermano. Usted se puede leer el libro, verá cómo esa mujer sufrió profundamente el haberse alejado de su marido y irse entre sus amantes. Pero finalmente, el amor y la misericordia de Dios son más poderosos que el pecado. Dios dice, deja las 99 y va tras esa oveja que se pierde. No importa si es una prostituta, no importa si es un publicano, no importa si somos nosotros. Dios nos ama y nos va a perseguir para restaurar esa relación personal con Él. No importa el precio. Le costó su propia vida a su propio Hijo el salvarnos del pecado. Amén. Así que Israel ha roto el pacto con Dios y esto traerá grandes consecuencias. Sin embargo, el amor y la misericordia de Dios son más poderosos que el pecado de Israel. Pero yo quiero tomar algunas palabras claves del hebreo. Yo no sé hebreo, hermano, no soy experto en hebreo, pero el hebreo me fascina, me gusta, me inquieta. Y yo quiero ver algunas palabras del hebreo que nos pueden traer luz en cuanto al contenido y significado del libro de Oseas. En primer lugar, tenemos la palabra kashal, el capítulo 4, versículo 5. Significa caer. Lo que queda después de caer es el caos. Es decir, lo que está hablando de cómo Gomer cayó y cómo Israel cayó. Y esta frase, caer ahí, tiene que ver que tú estabas en una posición, estabas de pie, estabas firme y ahora estás en el lodado, estás en el suelo, estás sin ningún tipo de bendición. Has caído. Y esa es la condición del que se aleja de Dios. Ha caído. Nadie está de pie cuando se aleja de Dios. Cae al caos, a la destrucción total. En segundo lugar, vemos la palabra sanah y significa prostituirse. Se usa varias veces a lo largo de las escrituras para las relaciones sexuales ilícitas. Sin embargo, cuando se usa como la relación entre el hombre y Dios, habla de la idolatría. ¿Ok? Miren, hermanos, Dios llama a Israel prostituta. Ramera. ¿A qué le recuerda eso en otras partes del Nuevo Testamento? Piense a ver. ¿Quién es la ramera? La más grande de todas. Bueno, aquí hace referencia a la misma nación apóstata de Israel. Y aquí a nosotros mismos en Santiago se nos dice adúlteros o almas adúlteras. O almas adúlteras. ¿Por qué? Porque cuando tenemos amistad con el mundo, nos volvemos a la prostitución espiritual, al adulterio espiritual. Pues me acuerda mucho una frase que dijo Raquel, la esposa de Jacob, en el capítulo 30 de Génesis. Versículo 1 y 2 dice, cuando ella al ver que no podía tener hijos y que su hermana tenía hijos, le dijo a su esposo, dame hijos o me muero.
tenía un deseo tan ardiente por tener un hijo que era un ídolo para ella. ¿Cuántas veces hoy nosotros mismos tenemos deseos tan ardientes por las cosas de este mundo que avergüenzan al Señor? Es como si nosotros amáramos más estas cosas que al mismo Dios. No estamos dispuestos a nada para nuestra relación con Dios. No estamos dispuestos a levantarnos temprano para orar. No estamos dispuestos a leer la Biblia. No estamos dispuestos a sentarnos a oír un sermón, a nada de esas cosas. Eso no cansa, es aburrido. Sin embargo, es tan emocionante las cosas de este mundo. Me llenan de satisfacción. Puedo durar horas y horas en otras cosas. Al fin y al cabo, esa es la sentencia de Dios. Oh, almas adúlteras. Eso es adulterio espiritual. Coquetear con otros ídolos y con otros amantes. Y eso es lo que significa la palabra shanak. Y de ahí viene también, y aquí vemos la otra palabra, la palabra yada, que se usa mucho en toda la Biblia, y significa conocer. Y se usa varias veces a lo largo de la escritura para la intimidad entre los esposos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y Adán conoció a Eva. Es lo que dice en el capítulo 4, versículo 6, que dice, mi pueblo pereció porque no me conoce, no tiene intimidad conmigo. Asimismo, cuando se usa como una relación entre el hombre y Dios, habla de una profunda intimidad. Yada. Y hay otra palabra que se llama Ajeb Nedabaj. Si tuviera una hija, le pongo así mismo. Hola, Ajeb Nedabaj. Esta palabra hebrea significa amar libremente. Miren, si la podemos traducir al español, significaría gracia soberana. Yo amo a quien yo quiero, cuando yo quiero, y elijo a quien yo quiero para amarlo. Refleja el amor soberano de Dios por su pueblo elegido, que él eligió no porque era el mejor de todos los pueblos, sino porque él quiso, como nos ha elegido a nosotros. Dios nos ama por el puro afecto de su voluntad. Te ama a ti, me ama a mí, por eso, así como Dios mandó a Oseas a amar a Gomer, así eligió amarnos a nosotros, aunque estábamos muertos en nuestros pecados, aunque éramos enemigos de Dios, nos amó. Y la esperanza que nos trae el libro de Oseas es que a pesar de nuestras debilidades y pecados, Él nos ha amado y nos va a restaurar a su relación con Él, así como Oseas restauró a Gomer. Pero hay algunos temas teológicos que nosotros tenemos que tomar en cuenta a través del libro de Oseas. Y el primero de ellos es el tema del pueblo de Dios. Mire cómo le explica el apóstol Pablo hablando del mismo Oseas. Él dice, con respecto a los gentiles, Dios dice en la profecía de Oseas, a los que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo. Y amaré a los que antes no amaba. Y también dice, en lugar donde se dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Miren, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que dice este texto y cómo lo explica? Lo que está diciendo Pablo es que el Israel físico, nacional, que vivía ahí en la tierra de Canaán, que se llamaba a sí mismo el pueblo de Dios, ya no iba a ser pueblo de Dios. O sea, lo dice claramente, ya ustedes no serán mi pueblo. Pero ahora dice él, después, sin embargo, lo que no eran mi pueblo, es decir, nosotros los gentiles, ellos van a ser mi pueblo. Ya ustedes, Israel, no serán mi pueblo. Yo voy a tener un nuevo pueblo y con ellos es que voy a desarrollar una relación íntima. A ellos es que les voy a sanar y dar una fe nueva para que puedan creer en mí. A ellos será que le daré un nuevo corazón para que cumpla mis mandamientos. Con este pueblo. Claramente lo dice aquí en Romanos. Dice, los que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo. Y amaré a los que antes no amaba. ¡Wow! ¿Qué conexión tiene con Oseas? Aquellos que éramos nosotros, alejados de Dios, los gentiles, los menospreciados, ahora realmente somos nosotros del pueblo de Dios. Fíjense, él le dice, ¿ustedes creen que son descendientes de Abraham? Le dice Jesús a los fariseos. Bueno, Dios puede levantar descendientes a Abraham aún de estas piedras. De hecho, teológicamente, Abraham tiene básicamente 4 tipos de simientes o descendencia. Está la descendencia física de los hijos de Isaac, está la descendencia por la fe de los que creen en Dios, son hijos de Abraham por medio de la fe, el pueblo de Dios. Está el mismo Jesús, que es el último, el más importante de la descendencia de Abraham, al cual serán benditas todas las familias de la tierra. Qué hermoso, amados hermanos. Somos el pueblo de Dios. Miren cómo lo dice claramente en Primera de Pedro, capítulo
2, versículo 10, dice, ustedes, esta versión es la de las Américas, en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora, dice bien, son, mira lo que dice, mira esa palabrita que está las Américas, son el pueblo de Dios, no somos pueblo de Dios, no. Nosotros que no éramos pueblos, nosotros que éramos no amados, como dice Oseas, nosotros que éramos no pueblo de Dios, ahora somos el pueblo de Dios. Esa es la gran noticia del libro de Oseas. Israel, el terrenal, ha sido rechazado y Dios se ha levantado, el Israel de Dios, al cual Él les va a dar un nuevo corazón. Porque en Israel es una ramera, lo dice claramente, es una prostituta que se va cada vez tras sus amantes. Pero ahora Él va a levantar con esperanza al verdadero pueblo de Dios. Es tremendo el mensaje de Oseas. Ahora vamos a pasar a cuáles son los versículos más importantes, los textos más claves, y algunos de ellos ya lo hemos mencionado, del libro de Oseas. ¿Ok? Vamos a ver. Primero, Oseas 1:9 dice, entonces el Señor dijo, ponle por nombre Lo Ammi, que significa no es mi pueblo, porque Israel no es mi pueblo y yo no soy su Dios. Más claro de ahí no puede estar, hermano. Israel no es mi pueblo, dice. Ponle ese hijo así. ¿Por qué? Porque de ahora en adelante ellos tienen que entender que ellos no son mi pueblo. Mucha gente al día de hoy todavía mira las profecías bíblicas pensando de que en ese Israel que vive allá en el Medio Oriente es el pueblo de Dios. Pero aparentemente esas personas nunca han leído el libro de Oseas, donde dice aquí en este versículo claramente, ese no es mi pueblo. Ahora mira lo que dice el próximo versículo. Sin embargo, llegará el día cuando el pueblo de Israel será como la arena a la orilla del mar, imposible de contar. Así que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, se dirá, ustedes son hijos de Dios viviente. Ahora le pregunto, ¿a qué Israel se refiere ahí? ¿Al mismo anterior? Él está diciendo, miren, este Israel no es mi pueblo, pero llegará un día donde el verdadero Israel será como las arenas del mar, es decir, como la promesa que Dios le hizo a Abraham, que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Y esas familias son como esa arena del mar, nosotros los gentiles. Gente de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, cantando, adorando al Dios verdadero, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Nosotros que no éramos pueblo, ahora somos el pueblo de Dios. Esa es la buena noticia de Oseas. Sin embargo, fíjense cómo le dice a Israel, al Israel nacional en aquel momento, su madre es una prostituta descarada, dice. Mire cómo le llama a Israel, prostituta descarada en esta versión. Y quedó embarazada de una manera vergonzosa, dijo. Iré tras otros amantes y me venderé a cambio de comida y agua, a cambio de ropa, de lana y lino, también a cambio de aceite de oliva y bebidas. Mire, hermano, yo estaba leyendo esta mañana la vida de Salomón. Es una historia muy emocionante, pero a nosotros se nos olvida los últimos partes de su vida. ¿Cómo terminó Salomón? Que siendo ya viejo, sus esposas alejaron su corazón y les construyó a sus esposas lugares altos y un templo en lo que hoy es el Monte de los Olivos. Allí construyó templo a sus propios ídolos de Egipto, de Amón, de todos los lugares. Y eso apartó el corazón de Salomón y del pueblo. Y a ellos le llama prostituta descarada. ¡Qué descaro el de Salomón! ¡Qué descaro! El construirle un templo a los ídolos frente a la montaña de Dios. ¡Wow! ¡Qué terrible! ¡Qué afrenta! Por eso dice el texto, esta gente han provocado amargamente a Dios. Y por eso dice el texto que estamos viendo, mi pueblo está siendo destruido, que no me conoce. No me conoce. Así está. Este pueblo no me conoce. Ya lo vimos en el texto. Ahora, miren cómo lo dice aquí en el capítulo 4, versículo 17. Este texto es muy importante. Dice, dejen a Israel solo, porque está casado con la idolatría. Wow. Wow. Israel aquí, la palabra original es Efraín, que significa Israel. Dejen a Israel solo, abandónenlo ya. Y es lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Israel está casado con la idolatría. Aún hoy aborrecen a Jesucristo. Le han dado las espaldas al Mesías aún después de todas estas cosas. Ese no es Israel. Este Israel está casado con la idolatría.
Algunas personas dicen que Israel adora al mismo Dios que nosotros, porque le llaman Jehová y usan el Antiguo Testamento. Pero déjeme decirle que Jesucristo no piensa igual que esas personas. Jesucristo Dios, el que me honra a mí, honra al Padre. Pero el que no honra a mí, no honra al Padre. Así que si alguien no honra al Hijo, tampoco honra al Padre. Estarán honrando otros dioses imaginarios de su mente, pero no al Dios de la Biblia. Porque el que honra al Dios de la Biblia, honra al Hijo del Dios de la Biblia. Por eso dice Salmo capítulo 2, honrar al Hijo para que no se enoje. Honrar al Hijo, claramente dice. E Israel le dio la espalda a Dios en el Antiguo Testamento y le dio la espalda a Dios aún en los tiempos de Jesús. Y de ahí sacó Dios un nuevo Israel, el Israel de Dios. Y dice cómo los trató, como un león joven y fuerte. Los despedazaré, me los llevaré y no quedará nadie para rescatarlos. Ese es el juicio de Dios contra Israel. Una y otra vez. Y miren por qué. Miren, al fin y al cabo le dice, quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios. Más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. ¿De qué conocimiento está hablando ahí? Quiero que me conozcan. ¿Se acuerdan? Jesús dijo, esta es la vida eterna, que me conozcan, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, Jesucristo, a quien tú has enviado. Y eso es lo que está diciendo aquí también el profeta. Lo que Dios, la vida eterna, el verdadero pueblo de Dios, se caracteriza no por ofrecer sacrificios en un templo, no por vestirse con el pectoral, con la mitra en la cabeza, con ir al templo y decir templo de Dios, templo de Dios. No, se caracteriza porque conoce a su Dios, porque tiene una relación con su Dios, así como un esposo lo tiene con su esposa. Eso es lo que está diciendo el profeta Oseas. Y nos lo dice a nosotros. ¿Tú crees que porque hay gente que va a la iglesia, que dice que tiene temor de Dios, pero su vida vive de espaldas a Dios, son realmente pueblo de Dios? No, no conoce a Dios. Y por eso será destruido. Así que el llamado de Dios es regresa, oh Israel, al Señor tu Dios, porque tus pecados te hicieron caer. Isaías dice, son vuestros pecados. Fíjense que Oseas probablemente fue contemporáneo de Isaías también. Dice, son sus pecados los que los separan de Dios. Esos pecados te han hecho caer de Dios. Entonces, y esta esperanza, este texto es clave del libro de Oseas. Entonces, yo los sanaré de su falta de fe. Mi amor no tendrá límites, porque mi enojo habrá desaparecido para siempre. Dice, en Efesios lo dice claramente a nosotros. Dice, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es grande en misericordia, con su gran amor con que nos amó, nos ha dado vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Cuál fe? La que Él nos pone cuando nos sana. Dice, no de nosotros, es un regalo que Dios nos ha dado libremente en amor. El darnos esa fe, el escogernos, introducirnos en su familia y en su pueblo escogido. Y anuncia también a Jesucristo. El libro de Oseas presenta a Cristo como el Redentor, Rey y Salvador de su pueblo escogido. ¿Cómo anunciaron el nacimiento de Cristo los ángeles? Dice, os ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Y después dice también el ángel, se ha llamado Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Una pregunta, ¿a qué se refiere con su pueblo? Se refiere al mismo pueblo de que estaba hablando Dios en Oseas, cuando dice, los que no eran pueblo, ahora serán pueblo de Dios y serán salvados. Nosotros. Dice, lo suyo vino, los suyos no lo recibieron, pero a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, a los que tienen esa fe que Él mismo pone, los hizo ser llamados hijos de Dios, pueblo adquirido por Dios, nación santa. Pero Oseas es tan particular y también nos habla de una manera muy precisa de algunas profecías acerca de Jesús. Y veremos solamente un par. Primero, nos muestra a Jesús como un descendiente de David, ¿se acuerdan? Pero después el pueblo volverá y se dedicará al Señor, su Dios, y al descendiente de David, su rey. En los últimos días temblarán de asombro ante el Señor y su bondad.
Mire, cuando la Biblia habla de los últimos días, se refiere a lo que estamos viviendo después que Cristo vino hasta la segunda venida de Dios, de Cristo, de Jesús. Siempre que la palabra habla de los últimos días, se refiere a ese tiempo entre la primera venida y la segunda venida. Lo que está diciendo que el pueblo, ¿cuál es el pueblo? El verdadero pueblo de Dios. Se volverá a Dios, se dedicará a su Dios y seguirá a quien al descendiente de David, que será su rey. ¿Quién es ese? Jesús, un descendiente de David. Qué hermosa profecía. Dice que nosotros temblaríamos de asombro por la bondad de Dios para con su pueblo en los últimos días. Otra profecía también es la de que se menciona en el Nuevo Testamento. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Cómo se cumple cuando Jesús vino de Egipto después de la muerte de Herodes? Aquí está claramente cumplido. Él dijo, tenían que cumplirse todas las profecías que se habían dicho de mí. También lo llama Salvador, desde Oseas. Dice, aquí el Señor tu Dios, desde que te saqué de Egipto. No debes reconocer a ningún otro Dios aparte de mí, porque no hay otro Salvador. ¿Quién es el Salvador? Cuando la Biblia llama a Jesús que es el Salvador, ¿qué está diciendo en realidad? Ese es Dios, que no hay otro Salvador. El Mesías, ese que viene, será el Salvador de su pueblo, el mismo Dios hecho carne. Amén. Así que claramente Oseas nos habla de Jesucristo, pero también nos predica el Evangelio. Mírenlo aquí, el Evangelio de Jesucristo predicado en el libro de Oseas. ¿Y cómo sabemos? Miren lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 2, uno de mis versículos favoritos. Dice, pues esta buena noticia se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros, pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron fe de lo que escucharon a Dios. O sea, el Evangelio se le predicó a ellos, la buena noticia, igual que a nosotros. Pero a ellos no le aprovechó porque no tenían fe. Por eso Dios dice en Oseas que en el futuro Él iba a sanarnos de nuestra falta de fe para que podamos creer al mensaje del Evangelio y ser el verdadero pueblo de Dios y florecer. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Hermano, la Biblia es fascinante. Todo se está conectando en una sola historia, la historia de Cristo salvando pecadores, plasmada aquí en los profetas menores. Ahora, vamos a ver la predicación del Evangelio en el libro de Oseas, ¿ok? Vamos a comenzar con Tim Keller. Mira esta frase de Tim Keller. Dice, somos más pecaminosos e imperfectos de lo que creemos, pero al mismo tiempo somos más amados y aceptados en Jesucristo de lo que jamás nos imaginamos. Este es el resumen de Oseas, amado hermano. Nosotros somos la prostituta. Él es el Salvador. Él nos ha rescatado, nos ha limpiado, nos ha restaurado, nos ha dado un nuevo corazón. Gloria al Señor. Nos ha amado más de lo que jamás nos pudimos imaginar. Vamos a ver algunos elementos del mensaje del Evangelio en el libro de Oseas. En primer lugar, Oseas 3.1 nos habla de que el Evangelio es un mensaje acerca de Dios y que Dios es el centro del Evangelio y no nosotros. Fíjense cómo dice. Entonces el Señor me dijo, ve y ama a otra vez a tu esposa, aun cuando ella cometa adulterio con un amante. Esto ilustrará que el Señor aún ama a Israel, aunque se haya vuelto a otros dioses y le encante adorarlo. Ahora, la frase clave aquí es, eso ilustra al Señor, el Señor. Es decir, toda esta historia no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con el Señor. El Evangelio tiene como centro a Dios, no a nosotros. Su santidad y su amor, su misericordia y su rectitud, su poder y su gracia. Ese es el centro del Evangelio. Y Oseas tiene claro que en el centro de todo no está Israel, no está más nada, está Dios y su pacto con nosotros. En segundo lugar, es un mensaje acerca del pecado y sus consecuencias. El Evangelio tiene como centro, además de Dios, un mensaje del pecado y sus consecuencias. No hay predicación del Evangelio, sino hay predicación acerca del pecado. Él dice, pero el pueblo de Israel amargamente ha provocado al Señor. Ahora el Señor los sentenciará a muerte en pago por sus pecados. Oseas 12:14. Así que claramente hemos visto en este estudio que Oseas tiene un mensaje claro en contra del pecado y sus consecuencias, pero también tiene un mensaje acerca de Cristo. Y claramente lo vimos hace un rato cuando mencionamos que nosotros después vendríamos a a dedicarnos al Señor y al descendiente de David, que era el rey, es decir,
Jesús. En el centro del libro de Isaías está diciendo, miren, al fin y al cabo, lo que nosotros debemos hacer es volvernos a Dios y al descendiente de David, que es el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, en los últimos días. También es un mensaje acerca de la fe y el arrepentimiento. Vengan, dice, volvámonos al Señor. Él nos despedazó, pero ahora nos sanará. Nos hirió, pero ahora vendará nuestras heridas. Wow. Así que Dios nos está haciendo un llamado a volvernos a Dios para recibir el perdón de nuestros pecados a través del libro de Oseas. Claramente Pablo podía predicar el evangelio en la sinagoga con el Antiguo Testamento porque tenía Oseas ahí. Y solo con Oseas podía predicar el evangelio a todo el mundo. Ahí está clarísimo. Vengan, vuélvete al Señor, al descendiente de David, que es Jesús, y arrepiente de sus pecados, porque Dios es santo y nosotros nos hemos convertido en prostitutas llenos de pecado, amantes de este mundo. Y hay una esperanza. Y siempre el evangelio muestra una esperanza futura. Miren, esta esperanza, escúchenme bien, amado hermano, cuando los profetas menores hablan de esperanza para el pueblo, no se refieren a un pedazo de tierra en el Medio Oriente que van a recuperar los judíos. Se refieren al siglo venidero. Mire cómo dice, seré para Israel como un refrescante rocío del cielo. Israel florecerá como el lirio, hundirá sus raíces profundamente en la tierra como los cedros del Líbano. Ahí no está hablando de aquel pedazo de tierra, está hablando del verdadero Israel de Dios floreciendo para siempre en la presencia de Dios en el siglo venidero. Esa es la esperanza que tenemos, no es otra. Mi esperanza no está en que me den un pedazo de tierra, no, mi esperanza está en el siglo venidero, en que mi vida pueda florecer delante del Señor, como Él ha prometido. Amén. Eso se trata el libro de Oseas. Pero ahora para nosotros finalizar, vamos a ver algunas preguntas de aplicación práctica que podemos reflexionar. Okay. La primera pregunta que nosotros deberíamos hacernos es, al leer el libro de Oseas, ¿cuáles ídolos del corazón estoy encontrando yo en mi vida? Evidentemente, nosotros tenemos que confrontarnos con la vida de Gomer, con la vida de prostitución y adulterio de Gomer y compararla con nuestra propia vida. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? Andamos amando al mundo, como dice Juan. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque todo lo que viene del mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Es decir, nos está diciendo, esos son los ídolos. Ese es el adulterio espiritual, el amor a este mundo. En comparación a lo que hizo Gomer, somos iguales cuando hacemos eso. Y como Santiago dijo que hemos leído, almas adúlteras, la amistad con el mundo es la amistad contra Dios. ¿Cuáles son los ídolos de mi corazón? ¿Cuáles son las cosas que yo digo, si no consigo tal cosa me muero? Eso es lo que yo quiero, no importa que me tenga que alejar de Dios. Número 2. ¿Cómo puedo ver a Dios destruyendo esos ídolos y atrayéndome con lazos de amor hacia Él? ¿Sabe qué? Así como Dios hizo con Gomer y con Israel, y con el verdadero Israel de Dios, que los llevó cautivo, que los cercó para destruir su amor a los ídolos. Así muchas veces hace Dios con nosotros. Destruye y despedaza nuestros ídolos en nuestros propios ojos para que confiemos solamente en Él. Eso es un acto de amor para con nosotros. Número 3. He experimentado la disciplina correctiva de Dios por la rebeldía de mi corazón. ¿Qué significa eso? Muchas veces, dice en Hebreos capítulo 1, Dios al que ama disciplina. Y así como Dios pudo cercar a Israel y muestra cómo era el verdadero Israel de Dios, lo disciplinó en Oseas para que su corazón se volviera a Él. Así muchas veces Dios está haciendo eso con nosotros. ¿Cómo estamos viendo esa obra de Dios? Disciplinándonos para que nuestros corazones se vuelvan de los ídolos al Dios verdadero. Pregunta número 4. ¿Qué promesas puedo encontrar en el Señor para los momentos oscuros de mi vida? Esa promesa que dice que florecerán, que Él será nuestro rocío, debería llenarnos de esperanza. En medio de los momentos oscuros, muchas veces que nos vemos alejados de Dios, en medio de dificultades profundas, confundidos, y Dios está allí, dándonos sus promesas. No te dejaré, no te desampararé. Finalmente, ¿cómo puedo cultivar más profundamente mi relación personal con Dios? ¿Cómo puedo yo cultivar mi vida espiritual para que Dios no diga de mí, Él no me conoce, nunca lo conocí?
Nunca los conocí, le dice. ¡Wow! ¡Qué sentencia! No tenía una relación personal conmigo, no había intimidad conmigo, no me conocía. Su religión era una religión de boca solamente, externamente, como el pueblo de Israel que él desechó. Asimismo, nosotros tenemos que cuidarnos de que nuestras vidas no sean de la misma manera. Amén. Qué bueno es nuestro Dios. Ahora vamos a hacer una recomendación, como hicimos la otra semana, y es que puedan leer en la versión NTV el libro de Joel y así prepararnos para la próxima clase del libro de Joel. ¿Ok? Así que muchas bendiciones, hermanos.